buenas, bienvenidos una vez más al canal. Hoy os traigo un vídeo un poco distinto. Como ya habéis visto en el título, os voy a contar sobre 3 escritores que me han cambiado la vida. Parece muy grandilocuente decirlo así, ¿no? Pero yo sí soy firme defensora de que la literatura te puede cambiar mucho tu vida, tu forma de pensar, tu forma de comportarte. No sé, creo que la literatura puede hacer mucho por estas cosas. Y quería hablaros concretamente de 3. ¿Por qué solo de 3? Pues no lo sé, me gusta autosabotearme a mí misma porque obviamente hay muchos autores y muchas autoras que me han cambiado la vida, sobre todo más que los propios autores, que sí, porque al final son los artífices de estas historias, lo que he encontrado en las páginas de sus libros. Que me lío, empiezo. El primer autor del que os voy a hablar es el más contemporáneo, de hecho es un autor de literatura actual. Es uno de mis escritores españoles favoritos, me habréis visto hablar muchísimo de él, he recomendado sus libros hasta la saciedad, tenéis varias reseñas en el canal de sus historias y curiosamente el libro que más me ha cambiado suyo, el libro que más me ha hecho sentir, sufrir, pues no está aquí. Y bueno, el autor del que os estoy hablando es Eloy Moreno. Eloy Moreno tiene una forma de expresarse muy natural, muy real, en algunas ocasiones muy dolorosa y muy fuerte, porque precisamente como escribe tan directo, pues te llega mucho más. Y el libro del que estoy hablando es, sobre todo, Invisible. O sea, todos los libros de Eloy Moreno a la larga me han hecho pensar sobre muchas cosas y me han hecho cambiar de idea sobre otras o intentar un poco investigar más sobre algo de lo que dice él en sus libros. Pero este en concreto, Invisible, cuando lo leí, que ni siquiera era el primero que leía del autor, fue la primera vez que yo me sentí identificada en una historia, en un libro en el que se hablaba de bullying. Fue súper duro leerlo. Yo me acuerdo que la primera vez que lo leí acabé destrozadísima y bueno, fue una manera de ver que el autor ponía palabras a un trauma que yo tengo y que estoy intentando sanar, obviamente. Pero era la primera vez que lo vi tan claro. No era el primer libro sobre bullying que yo leía, obviamente, pero me parecían las anteriores historias como muy de ficción, que al fin y al cabo es lo que era, ¿no? Invisible es una historia de ficción, pero no sé, me pareció tan crudo y tan real y es algo que pasa. Es muy identificable y bueno, es la primera vez que yo me vi ahí. Que fue, ya os digo, fue muy doloroso, pero también fue una manera de intentar curar y sanar todo esto y de empezar a mirarlo de otra manera, a no bloquear, porque yo cuando tengo pues traumas, algo fuerte a lo que enfrentarme, yo lo que hago es bloquearlo. Y ya está, y es como, bueno, pues si no existe y no pienso en ello, pues tampoco está, ¿no? Pero creo que no es la forma de enfrentarse a estas cosas. Entonces, bueno, es un autor que cambió mucho el cómo yo veía este tipo de historias y el cómo al leer este tipo de historias o al escucharlas en noticias, sobre todo últimamente, que ya sabéis que está habiendo muchas noticias al respecto de acoso escolar, de adolescentes y criajos de 10 años suicidándose, pues es otra manera de verlo, de verdad. Y bueno, tampoco me quiero poner muy filosófica y muy profunda porque no estamos aquí para eso, pero ya que vengo a hablar, pues vengo a hablar. Y sí, Eloy Moreno es uno de los autores que ha cambiado muchísimo mi vida y mi forma de enfrentarme a según qué situaciones. Luego tenemos un poco más atrás en el tiempo, en el siglo XIX, finales del siglo XIX, tenemos a un escritor posromántico, el escritor posromántico por excelencia en España, que es Gustavo Adolfo Bécquer.
Yo no soy una gran fan de la poesía, es muy raro que yo lea poesía, sobre todo actual. La poesía actual pues no tiende a gustarme. He leído poemarios actuales, pero no me suelen decir mucho, la verdad. No digo que sean malos poemas, simplemente pues que a mí no me llegan a transmitir lo que se supone que tiene que transmitir este tipo de literatura. En cambio, Gustavo Adolfo Bécquer fue el primer autor que a mí me hizo embelesarme, y os estoy hablando de cuando yo era una cría, que mis padres me regalaron, creo que fue por mi cumple, 2 libros de poesía de Susaeta, que era una editorial maravillosa. Uno era de Gustavo Adolfo Bécquer y el otro era de Rubén Darío. Es verdad que el libro de Rubén Darío lo leía, pero no lo leía con la misma intensidad, con esos ojos haciéndote chiribitas, a como leía el de Gustavo Adolfo Bécquer. Es el primer autor que hizo que yo me emocionara y que hizo que yo viese el simbolismo, las figuras retóricas, que bueno, yo con 8 años pues obviamente no sabía lo que era una figura retórica, esto hablo con mi conocimiento de ahora, pero sí que me quedaba muy anonadada con todo, ¿no? No sé, con las comparaciones, con todo en general. Es un autor que a mí siempre me ha gustado muchísimo. Y también es un autor que, o sea, fue el primer autor que me hizo disfrutar de los relatos, de los relatos cortos, de sus leyendas. Y bueno, es que es un autor que me fascina. Yo soy coleccionista de ediciones de las rimas y leyendas de Bécquer, del libro conjunto, o sea, de las rimas y leyendas. Luego sí que tengo por ahí pues libros sueltos de leyendas, de rimas creo que todavía no. Pero bueno, es un autor, ya os digo, que siempre me ha gustado muchísimo. Me gustó desde que era pequeña, me gustó en el instituto cuando nos hicieron estudiarlo. Y bueno, en la carrera he hecho, o sea, siempre que me han dejado los profesores, casi todos mis trabajos de poética, vaya, de literatura poética, han sido sobre él. Y por último, tenemos a Émile Zola, que es un autor que yo he descubierto, o sea, no es que lo haya descubierto este año, yo había leído fragmentos de sus obras en alguna asignatura del instituto y, bueno, en la carrera menos, la verdad, porque como hice filología hispánica, sí que nos hablaron de él, pero sobre todo cuando vimos a Baroja, a Pardo Bazán, en fin, sí que se mencionó a Zola. Pero bueno, digamos que mi primer contacto real con él de leerme una novela entera suya ha sido este año, de hecho ha sido hace muy poco, fue en abril. Y sí, tengo que decir que me ha cambiado muchísimo la perspectiva de cómo yo leo. Me ha reconectado con esa forma de leer que yo creía que pues ya no se hacía. Me ha reconectado con los clásicos universales más que porque yo clásicos hispánicos sí que he leído más y sí que me gustan bastante y me gusta volver a ellos de vez en cuando, pero me ha reconciliado con ese tipo de literatura. Yo me acuerdo que hace unos años, cuando yo empecé con el blog, que yo decía que las descripciones en los libros que yo estaba leyendo no me gustaban porque me entorpecían mucho la lectura. Y en realidad me he dado cuenta que es que se ha perdido mucho en cuanto a la construcción de esa ambientación en los libros. No se tiene ahora mismo en la técnica narrativa actual, no se tiene la paciencia y la dedicación para crear una ambientación que de verdad absorba al lector. Los clásicos, sobre todo los clásicos que yo he leído, sí que se paran, no tienen prisa, no te están describiendo una escena cinematográfica, que no es lo mismo que describirte pues una escena de un prado, de pajaritos, de un atardecer de primavera. No usan los mismos adjetivos, no usan los mismos recursos y se nota. Tengo que decir que se nota. En la literatura actual, y os hablo de actual de los últimos 20 años, no se encuentra eso en la mayoría de los libros. Obviamente hay libros que lo tienen y hay libros y hay autores que se dedican a hacer este tipo de literatura, pero no es la mayoría y tenemos que reconocer que todo el mercado editorial está cayendo en una tendencia que es la que nos está absorbiendo a todos, que es esa inmediatez, ese tenerlo todo ya masticado,
esa consumición rápida que no mala per se, simplemente es distinta. Y bueno, eso se ha perdido un poco, la verdad. Tengo que reconocer que en los libros actuales la descripción me entorpece, pero porque casi que lo que más estoy disfrutando de los libros actuales es la construcción de los personajes y el cómo me llegan a transmitir a mí lo que están viviendo y lo que están sintiendo, más que la propia ambientación. Entonces, bueno, me voy por los cerros de Úbeda. Emil Solá con el Tugurio me ha redescubierto una forma de leer que yo ya prácticamente desde la carrera no tenía y le doy gracias a ello porque la verdad es que es una literatura que yo disfruto mucho. Yo soy una persona que lee donde sea, con el ruido que sea, en una cafetería, en un tren, en un autobús, en la calle, en casa en silencio, en casa con música, en casa con la tele, da igual dónde. Pero sí que es verdad que este tipo de literatura la tengo que leer en silencio, yo sola, sin que nadie me moleste y la verdad es que no me acordaba de esa sensación y me ha gustado mucho volver a encontrarme con esto. Llevo un año en el que estoy retomando este tipo de literatura gracias a las charlas literarias que hacemos en el canal de La Posada del Dragón Friki, que yo empecé con novela de ajedrez, hemos seguido con Edith Wharton, ahora estamos con Michael Ende y de verdad estoy disfrutando tantísimo esos ratos yo sola navegando por las páginas que no os hacéis una idea y doy muchas gracias. Y nada, estos son los tres de los autores que me han cambiado mi forma de leer, mi forma de pensar, mi forma de vivir, básicamente. Seguramente haga más de este tipo de vídeos porque hay muchos más autores y muchas más autoras de las que quiero hablar, como por ejemplo Edith Wharton. Quiero hablar de esta mujer. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Tampoco tengo mucho más que decir de estos tres autores. Nada más que recomendaros muchísimo que los leáis porque son autores maravillosos y tienen libros maravillosos. Y sin más, pues muchísimas gracias por ver el vídeo, muchas gracias por estar aquí. Si queréis decirme algo en comentarios ya sabéis que son todo vuestros y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!